Hola y bienvenido a esta clase improvisada de Derecho Romano. Me nació hacer estos videos porque creo que el sistema educativo es deplorable, pero no quiere decir que los estudiantes lo seamos. Me gustaría tener estos videos si te son útiles a ti o más probablemente para mí para repasarlos. Entonces me compré el Tratado Elemental de Derecho Romano de Eugene Petit. No sé cómo se pronuncia realmente. El prólogo de este libro fue escrito por el doctor José María Ricci, quien fue un catedrático de Derecho Romano en las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Síntesis de algunas de sus ideas es que, número uno, el derecho romano no es un derecho muerto, sino que es un derecho histórico. La diferencia entre uno muerto sería uno que quedó olvidado en la historia, que no utilizamos, pero a pesar de que no es la normativa vigente, o sea, no son las reglas que se están tomando en cuenta ahorita, no está muerto porque de ahí proviene la mayoría del Código Civil o el Código Mercantil o la mayoría de las leyes o del derecho en general de todos los países. Y también hace mención a la manera en la que se estudia este derecho, porque platica que anteriormente las universidades solo veían el derecho de Justiniano, es decir, el digesto, o el derecho en la etapa final de Roma. Sin embargo, Rudolf von Ihering, que fue un pensador alemán, un jurista, escribió un libro, El espíritu del derecho romano en sus diferentes etapas de desarrollo. Esta idea fue una de las que llevó a que actualmente, uno, que se haya dividido por etapas y dos, que se estudie en sus etapas y no como su forma perfecta o su forma final. Como menciona, es un derecho histórico, así que debe de estudiarse de manera histórica. Por lo tanto, los libros que vas a encontrar ahora o el curso que vas a llevar de Derecho Romano es el estudio del derecho en sus diferentes etapas. Menciona el autor Raimundo Sailes como prueba de esto, de que no es un derecho muerto, y más que nada hablando ya del tema de la importancia de por qué se debe de estudiar Derecho Romano. Menciona cómo este hizo tesis acerca de lo que es la personalidad jurídica basándose en textos de derecho romano, es decir, una personalidad jurídica que es igual que una persona real y que tiene derechos y obligaciones conferidas por el derecho, como una empresa. Puede parecernos raro la idea de que una empresa sea una persona, pero sí es una persona jurídica, una persona moral, como le decimos. Entonces, a pesar de la época en la que vivimos y que estamos muy separados, tal vez 2000 años separados de nuestros antepasados romanos, podemos todavía referirnos a sus fuentes de derecho para seguir desarrollando legislación en la actualidad, y esa sería la razón por la cual no está muerto. Y algo que encontré muy interesante, aunque probablemente las personas que estudian historia ya lo saben, pero yo no lo sabía, por lo menos fue nuevo para mí, es que a pesar de que los hechos no cambian, la historia sí progresa. Por ejemplo, nuestro entendimiento de la Revolución Francesa, si lo cuentas ahorita, nos parece muy fácil hablar de la lucha de clases y de la burguesía y derrocar a la realeza y todo eso, porque hay una clase oprimida y hay una clase opresora. Pero en el momento de la Revolución Francesa fue antes del materialismo histórico y fue antes de que naciera Karl Marx y propusiera estas teorías. Entonces, a través de teorías nuevas podemos entender de manera diferente hechos pasados. Lo mismo pasa con cualquier hecho histórico. Entonces, nuestra comprensión de la Revolución Mexicana, la manera en la que decimos pues tuvo estas causas y tuvo estas consecuencias, son a través de métodos históricos modernos, posmodernos, que se van desarrollando después del hecho histórico. Entonces todavía seguimos teorizando y desarrollando modelos, y cuando haya una nueva teoría histórica, después podemos regresarnos a los hechos pasados y explicarlos con mayor profundidad o complejidad. Esa sería la razón por la cual los hechos históricos no son estáticos. Eso quiere decir que son cambiantes. Yo pensaba que eran estáticos porque realmente no sigue pasando. Si hablamos de la caída de Tenochtitlán o la caída de Roma, es algo que ya pasó y el hecho no se va a mover, pero como nosotros nos movemos, si nosotros avanzamos como sociedad, cuando volvemos a analizar esto, ya le agregamos muchas piezas y muchas teorías, entonces lo seguimos. Como dice el autor de este prólogo, la historia progresa, pero los hechos no. Y ya específicamente del papel de este libro en las facultades de Derecho, tiene el mérito de adaptar
adaptarse perfectamente a la enseñanza del derecho romano en el papel o en el lugar que le han asignado las personas que diseñan nuestros planes de estudio, es decir, al inicio de la carrera. Y al inicio de la carrera no tienes una comprensión grande del derecho porque apenas la vas a estudiar, pero tiene el mérito de que lo hace lo suficientemente comprensible para el alumno. ¿Cuál fue entonces el propósito de Eugène Petit cuando escribió este libro? Fue escribir para los estudiantes que preparan su licenciatura una exposición metódica suficientemente desarrollada de los principios generales de la legislación romana en sus sucesivas transformaciones. Ese sería el propósito general, explicarte la legislación romana, cómo se desarrolló en esos diferentes periodos históricos, pero hay un propósito secundario o un propósito oculto, podríamos decir, que es, y dice que a través de llamadas a los textos originales y citas que fueron diestramente escogidas, pretende encender la pasión del estudioso para más serias investigaciones. Es decir, que el propósito de este libro no es que conozcas de derecho romano lo que el libro te dice, sino que, bueno, sí que lo hagas, pero que también vayas más allá e investigues más por tu cuenta, porque debe estar redactado de una manera que despierte tu curiosidad y que nos cierres este tema cuando cierres este libro, que lo busques más por tu cuenta o que te enamores del estudio del derecho. Y me pareció muy poético la manera en la que terminó pues el prefacio, y dice: puede este libro avivar en el corazón de la juventud de Hispanoamérica el amor por el estudio del derecho romano. Menciona el más fuerte eslabón de nuestra cultura latina, y para nosotros, para Latinoamérica, de nuestra cultura latina, porque nos llegó el idioma latín precisamente de Roma, y de ahí se deriva el español que hablamos ahorita. Y después pues del prólogo, el prólogo es una introducción escrita por alguien diferente al autor, pero el prefacio vendría siendo la introducción por parte del autor mismo a la obra. Y me dio mucha risa porque lo que dice Eugène Petit, el autor, básicamente este libro no necesita presentación. Dice que esta edición de una obra empezó por primera vez en 1892, no tiene apenas necesidad de ser presentada para aquellos para los que ha sido hecha. O sea que cuando le pidieron que hiciera una presentación a su libro, dijo básicamente: no necesito presentarlo, los estudiantes saben qué libro es. Así de pantalones tenía. Si te quedaste hasta este punto del video, creo que entendiste los temas principales, que la manera en la que estudiamos el derecho romano actualmente es de una forma histórica, es decir, a través de etapas. No siempre fue así, pero ahora se hace de esta manera. Segundo, que no es una ciencia muerta, puede ser todavía cambiante, porque los conocimientos de aquí pueden aplicar todavía, pueden tener consecuencias a futuro, los legisladores, los juristas pueden checar textos antiguos y seguir proponiendo ideas a partir de ello, y creo que de ahí viene la importancia de explicarlo. Y tercero, que esta solo es una mera introducción, no te va a ser romanista o experto en historia de Roma, ni te va a ser abogado el leerlo, simplemente es una introducción, es una base fuerte para los conocimientos que vas a adquirir en tus otras materias, y que debería, y está bien escrito, y si hicieron bien su propósito, despertar en ti como estudiante una pasión por conocer de derecho y por conocer de la antigua Roma.